Hoy, 21 de mayo, estaremos leyendo los capítulos del 8 al 10 del libro de Esdras y es continuación del 7. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150, de los hijos de Pahat, Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones, de los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones, de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones, de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones, de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones, de los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones, de los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones, de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 60 varones, de los hijos de Bigpai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene en Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y Elnatán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe, en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que lo peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová.
Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, y para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Biniú, levita, por cuanto y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverios, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado,
ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebataí les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa,
de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, Hanani y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías y Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenaí, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simeí, Kelaía, Estes, Kelita, Pataías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Remía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Metanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenaí, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Hananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jesub, Seal, Ramot. De los hijos de Pahat, Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binuí y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías. De los hijos de Jasún, Metenaí, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Keluhi, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenaí, Jaasai, Bani, Binuí, Simeí, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadaú, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Hasta aquí terminamos el capítulo 10 del libro de Esdras, y es el último capítulo que tenemos aquí de este libro. Una de las cosas que podemos aprender de estos capítulos es lo radical que debemos hacer en cuanto a lo que Dios pide de nuestras vidas. Vemos aquí que el pueblo de Dios, Judá, Jerusalén, había recibido una nueva oportunidad de regresar nuevamente a su tierra para levantar casa para Dios y que ellos pudieran ser nuevamente independientes, dependientes de Dios, pero ya no siendo cautivos de Babilonia. Sin embargo, cuando ellos regresan, volvió a pasar una situación complicada, que era que había muchos del pueblo de Dios que habían unido sus vidas en matrimonio con mujeres que eran de otras tierras, cananeos, heteos, amorreos, y bien había dicho Dios que no debían de hacer esto, de unirse con estas mujeres extranjeras. Así que cuando Esdras se entera de esto que está pasando, dice que rasga sus vestidos en tristeza. ¿Y por cuál razón? Ellos habían pasado 70 años en cautiverio en Babilonia, por su desobediencia precisamente a los mandatos y estatutos del Señor. Cuando Esdras sabe que esta situación está volviendo a ocurrir en el pueblo, le duele en su corazón de saber que si Dios había sido bueno para con ellos y les había dado nuevamente otra oportunidad, y ellos volvían nuevamente a pecar, a hacer lo malo. Ahora la pregunta de Esdras decía Dios, ahora, ¿qué es lo que nos va a acontecer? Si ya fuimos cautivos en Babilonia y ahí Dios tuvo misericordia de nosotros y nos está dando otra nueva oportunidad, ya no queda más que hasta cierto punto el ser destruidos, el levantar nuevamente el ardor de la ira de Jehová, como diciendo, este pueblo no entiende, aun cuando ya tuvo que pasar su tiempo de disciplina, de consecuencias tan tristes, siendo cautivo. Y es triste muchas veces que esto suceda también en nuestras vidas. A veces
Juzgamos al pueblo de Israel diciendo qué pueblo tan más duro de cerviz, que no entendía, tan desobediente. Sin embargo, en muchas ocasiones también nosotros como hijos de Dios actuamos de la misma manera. Hemos sido disciplinados, Dios ha tenido que apretarnos muchas veces las tuercas para que nos duela la situación y podamos entender y podamos aprender a obedecerle. Y pasan los años, pasamos las consecuencias, Dios nos enseña y muchas veces volvemos a caer en la misma situación de la cual Dios ya nos había enseñado. Y esto fue lo que pasa también con el pueblo de Judá, con el pueblo de Dios. Pero me llama mucho la atención que cuando Esdras hace esta oración y le pide al Señor pues ese arrepentimiento, ¿verdad? Y le dice al Señor que pues pedía esa misericordia, rasgó sus vestidos mostrando al Señor ese arrepentimiento y ese dolor en su corazón. Lo vemos aquí en el capítulo 9. Pero me llama la atención que Esdras no le dice al pueblo lo que tenían que hacer, sino que sale del mismo corazón de los hombres del pueblo de Dios diciendo que ellos regresarán las mujeres extranjeras, que dejarán incluso a los hijos que tuvieron también con ellas, y hicieron este pacto delante de Dios sin que Esdras al principio fuera el que los obligara a hacer esto. Para mí esto es una respuesta a la oración que Esdras elevó al Señor, y Dios fue el que dispuso en el corazón de estos hombres el tener que actuar conforme a lo que estaba escrito en la voluntad de Dios. Y esto muchas veces pasa también cuando hay algo que cambiar dentro de nuestras familias. La oración es sumamente importante antes que cualquier otra cosa, antes que nosotros decir los cambios que se tienen que hacer. Creo que la palabra del Señor nos enseña a que lo principal es de orar a Dios y que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en el corazón de aquellos por los cuales nosotros estamos también orando a Dios. Así es que eso es lo que podemos nosotros aprender. Dice la palabra del Señor que ellos tomaron de su voluntad entregar tanto a las mujeres, y qué difícil decisión porque eran sus esposas, eran sus hijos. Sin embargo, lo habían hecho contra la voluntad de Dios, contra sus estatutos. Fue una decisión sumamente difícil para que nosotros podamos entender que el servir también al Señor, el andar en sus caminos, muchas veces tendremos que dejar aquellas cosas que nos van a costar, que va a doler en nuestro corazón hacer esa separación, pero ahí es en donde también se verá en dónde está nuestro corazón, qué es lo principal, si la obediencia o seguir entonces en ese camino de maldición, porque si Judá seguía bajo esta vida que ellos estaban llevando, obviamente no iban a poder tampoco recibir pues las bendiciones y las promesas que Dios había dado para sus padres. Así que en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella nos enseñas lo radical que debemos de ser en cuanto a la obediencia. Jesús mismo nos enseñó en su palabra que si un ojo nos es ocasión de caer, que sacáramos el ojo, Señor, de nuestras vidas, que era mejor, Señor, entrar al reino de los cielos sin un ojo, a que todo nuestro cuerpo fuese quemado también en el infierno. Pero esto nos muestra lo radical que debemos hacer en cuanto a tus ordenanzas, en cuanto a tus mandamientos. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que traiga precisamente en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, el ser completamente radicales a tus mandatos, a tu palabra, Padre. Que más que una enseñanza, que más que una ordenanza de nosotros como padres a nuestros hijos, Señor, seas tú hablando a sus corazones. Obviamente,
Sabemos que después dirigiste a Esdras para dar esa orden, Padre, para hablar y establecer lo que tú has pedido. De esa misma manera, Señor, danos la sabiduría, danos el amor, Señor, en nuestros corazones para hacer conforme a tu voluntad, Dios, para que en nuestras casas también haya, Señor, bendición. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tu palabra siempre haga, Señor, en nuestras vidas esos cambios, Señor, radicales, y que duela en nuestro corazón tal y como dolió en el corazón de Esdras al saber, Padre, que si hay algo en nuestras vidas, que si hay algo en nuestros hogares, Padre, que está fuera de tu voluntad, que nuestro corazón sea quebrantado delante de ti para pedir, Señor, que tú obres, para pedir que tú actúes y hacer los cambios, Señor, necesarios en nuestras vidas y en nuestras familias. Te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de lo difícil que muchas veces es cortar con aquellas cosas que no te agradan, Dios, el amor por ti, Señor, la obediencia por ti, que sea más grande que cualquier otra cosa, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer todos los días. Que bendiga tu casa, tus generaciones, en el nombre de Jesús. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.